Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos les voy a compartir la historia de San Eduardo, rey del año 1066. Abramos el entendimiento mis hermanos, pongamos mucha atención. Dice así: Eduardo quiere decir el que protege la propiedad. Este fue el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad. Tres cualidades le merecieron su fama de santo: era muy piadoso, sumamente amable y muy amante de la paz. Era hijo de Telredo y a los 10 años fue desterrado a Normandía, Francia, de donde no pudo volver a Inglaterra sino cuando ya tenía 40 años. Dicen que conservó perpetua castidad. San Eduardo tuvo unos modos de actuar que lo hicieron sumamente popular entre sus súbditos y lo convirtieron como en un modelo para sus futuros reyes. Lo primero que hizo fue suprimir el impuesto de guerra, que arruinaba mucho a la gente. Luego, durante su largo reinado, procuró vivir en la más completa armonía con las cámaras legislativas, que él dividió en dos: Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. Se preocupó siempre por obtener que gran cantidad de los impuestos que se recogían se repartieran entre las gentes más necesitadas. Un autor que vivió en ese tiempo nos dejó los siguientes datos acerca de San Eduardo. Era un verdadero hombre de Dios. Vivía como un ángel en medio de tantas ocupaciones materiales y se notaba que Dios lo ayudaba en todo. Eran tan bondadosos que jamás humilló con sus palabras ni al último de sus servidores. Se mostraba especialmente generoso con los pobres y con los emigrantes y ayudaba mucho a los monjes. Aún en el tiempo en que estaba en vacación y dedicado a la cacería, ni un solo día dejaba de asistir a la Santa Misa. Era alto, majestuoso, de rostro sonrosado y cabellos blancos. Su sola presencia inspiraba cariño y aprecio. Cuando Eduardo estaba desterrado en Normandía, prometió a Dios que si lograba volver a Inglaterra, iría en peregrinación a Roma a llevar una donación al sumo pontífice. Cuando ya fue rey, contó a sus colaboradores el juramento que había hecho, pero estos le dijeron: el reino está en paz porque todos le obedecen con gusto, pero si se va a hacer un viaje tan largo, estallará la guerra civil y se arruinará el país. Entonces envió a unos embajadores a consultar al Papa San León IX, el cual le mandó decir que le permitía cambiar su promesa por otra: dar para los pobres lo que iba a gastar en el viaje y construir un buen convento para religiosos. Así lo hizo puntualmente. Repartió entre la gente más pobre todo lo que había ahorrado para hacer el viaje y, vendiendo varias de sus propiedades, construyó un convento para 70 monjes, la famosa abadía de Westminster, nombre que significa Monasterio del Occidente. En la catedral que hay en ese sitio es donde sepultan a los reyes de Inglaterra. En el año 1066, desgastado de tanto trabajar por su religión y por su pueblo, sintió que le llegaba la hora de la muerte. A los que lloraban al verlo morir, les dijo: no se aflijan ni se entristezcan, pues yo dejo esta tierra, lugar de dolor y de peligros, para ir a la patria celestial, donde la paz reina para siempre. Que Dios Santísimo nos conceda muchos gobernantes tan virtuosos como San Eduardo Rey. Dichoso el que teme ofender al Señor, le irá bien. Salmo 127. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Eduardo, un rey que, aunque fue desterrado de su patria a Normandía, en el país donde no le concedían la libertad sino hasta que tuvo los 40 años, y él prometió a Dios que si le permitía llegar un día a salir de ese país y llegar a su tierra, prometía ir con el Papa y darle una muy buena ofrenda, que aunque no pudo ir, ni le permitieron sus ayudantes que fuera, porque la guerra de los civiles volvería a esa patria. Entonces, lo que hizo es mandar embajadores a Roma para hablar con el Papa, y este Papa le concedió que le cambiaría su ofrenda por otra. Y así se hizo. Le mandó decir el Papa que hiciera un monasterio y que diera lo que iba a gastar para ir a Roma a los pobres. Hermanos, a nosotros nos hace mucha falta ser así de caritativos con los pobres, con los demás que necesitan más que nosotros. No mirar de arriba abajo
a los pobres, sino ayudarles en todas sus necesidades, especialmente las personas que andan por ahí en las calles en este tiempo de frío, en este tiempo de calor, en ese tiempo de que hace mucho aire. Darles a ellos, mis hermanos, para que se cobijen, para que tengan con qué alimentarse, algo, ¿verdad? No pasemos de largo ante ellos, porque Dios nuestro Señor lo ve todo. Cuando traigamos algo allí de dinero, démosles, no lo pensemos, porque Dios nuestro Señor nos recompensa. Tal vez todas esas personas andan allí en las calles para que nosotros nos fijemos en ellos y les ayudemos. Este rey no permitía que las personas pobres que andaban allí en ese país en el que él reinaba, que estuvieran pobres. Él les ayudaba, él les daba. Y otra cosa que él hacía también, que ayudaba a los inmigrantes. Los que emigraban a su país, los ayudaba también. ¿Cuántos gobernantes están dispuestos a hacer eso? En realidad, hoy en la actualidad, son muy contados. Es muy difícil de poder encontrarlos. Pero Dios, mis hermanos, que mueve los corazones, Dios que mueve las mentes, sí hay conversiones en muchos gobernantes. Sí hay conversiones en muchos hombres que cuando llegan a gobernar se mueven al modo de Dios. Dios que les ha abierto el corazón, que ha entrado en sus interiores, los mueve a hacer cosas buenas, a hacer cosas para que el pueblo viva de una mejor manera. Este rey hacía lo imposible porque su gente viviera bien, y por eso la gente lo amaba. Otra cosa, que siendo un gobernante muy famoso, un gobernante que no necesitaba nada, él siempre iba a misa, asistía a misa todos los días. ¿Cuántos gobernantes hoy en la actualidad lo hacen? Yo, mis hermanos, en realidad, me causa mucha indignación los gobernantes de esta actualidad, que no piensan en Dios, no piensan en que Dios nuestro Señor los puede ayudar, y que a Dios nuestro Señor no lo buscan cuando van a firmar una nueva ley, que tal vez va a ser bien o va a ser mal. Preguntarle a Dios en sus oraciones si es que está bien lo que ellos van a firmar, porque a veces firman leyes que hacen mucho daño a la comunidad. Por ejemplo, el aborto es una ley que desafortunadamente es porque los gobernantes les parece bien. Entonces, si esa ley les parece bien, les parece que con esa ley mucha gente va a estar de acuerdo con ellos. Obviamente que tal vez sí, pero Dios nuestro Señor está en desacuerdo. Dios nuestro Señor, que pone en los vientres de esas mujeres a un niño, no puede estar bien la regla, no puede estar bien esa ordenanza que hizo aquel gobernante en contra del aborto. Algo, mis hermanos, que nosotros debemos pensar en que nos debemos poner más en oración y pedir por esa causa, ¿verdad? Por esa causa, porque en realidad, que si en la vida nos ha ido mal, que si en la vida los países han sufrido mucho, ha sido por eso, ha sido por las leyes que los gobernantes aprueban. Entonces, Dios se fija en todo. Cuando a un pueblo le está yendo mal, que sus mismos ciudadanos se han vuelto en contra de todo el país, es por esa causa, es porque en realidad Dios manda un castigo para que cambie la gente. No es que Dios quiera castigarnos, Dios no nos castiga, sino cuando solamente nos lo merecemos. A este rey lo amaba mucho Dios y por eso era ayudado en todas sus acciones, porque él era bueno, asistía a misa, ayudaba a los pobres, ayudaba a los inmigrantes, ayudaba a toda la gente que iba ante él y le pedía un favor. ¿Cuántos hemos visto nosotros que sean de esa manera como este rey? Hermanos, hace mucha falta que nosotros en nuestra oración pidamos por nuestros gobernantes. No dejemos de hacerlo, no dejemos de pedir a Dios para que ayude a todos los gobernantes del mundo entero. Y así, de esa manera, entonces sí, va a llegar la paz a los países, las guerras se van a alejar, todo lo malo se aleja. Pero pidamos de Dios, no nos escondamos para hacer maldad, ni mucho menos hagamos lo que no es grato a los ojos de Dios. Todo eso nos lleva a la maldad y nos lleva a olvidarnos del Señor, que de Él nunca nos debemos olvidar, sino que más bien debemos constantemente buscarle en nuestras oraciones
para ser ayudados en nuestras necesidades y en las necesidades de nuestra familia y de las demás personas por las cuales nosotros pedimos. No nos olvidemos, mis hermanos, que Dios siempre está allí para escucharnos y que nunca nos olvida. Así como no olvidó a este rey, siempre lo protegió, siempre lo ayudó hasta el día de su muerte. Él sintió, fíjense, que él se alejaba de esta tierra de sufrimiento, pero que iba a llegar a una eternidad, a una gloria que no se acaba, a una felicidad que es para siempre. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de esa manera? Que nos va a llegar la muerte un día y que nos vamos a ir al gozo eterno. ¿Ya tenemos pensado eso? Nos hace falta muchísimo. Cosas que estos hombres llegaron a realizar, a nosotros nos hace falta mucho. Estas personas iban continuamente a misa. ¿Nosotros lo hacemos? Si no queremos ir ni el domingo, menos vamos a asistir a misa todos los días. Debemos de pensar en esto, mis hermanos, y acercarnos más a Dios de la manera que a Dios le agrada. No olvidarnos de Él, porque al olvidarnos de Dios, Él va a olvidarse también de nosotros y entonces sí nos va a doler. Entonces sí vamos a ser abandonados totalmente. Pongámonos en oración cuando estemos muy atribulados por cualquier problema que tengamos, ya sea económico, ya sea de nuestra familia, ya sea en nuestros empleos, en lo que sea que tengamos el problema agravado, pidámosle a Dios y Él nos va a ayudar. No nos olvidemos de que Él está allí para escucharnos y no busquemos del hombre, porque el hombre siempre nos va a defraudar. Dios es el único en el cual podemos poner nosotros toda nuestra confianza. No nos olvidemos de eso y Él va a estar siempre allí para escucharte. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.